La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discuten por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Hoy nos dice la palabra que Jesús iba por el camino instruyendo, enseñando a sus amigos, a sus apóstoles, a los discípulos. Y hoy el Señor también quiere que en el camino que vamos recorriendo nosotros vayamos dirigidos por su palabra. Por eso es importante que saquemos tiempo para meditar su palabra, que sea su palabra la que nos vaya instruyendo, la que nos vaya dirigiendo por el camino de la vida. Y ellos en el camino iban preguntando, iban hablando. Jesús iba con una dirección, pero penosamente ellos iban hablando otra cosa. ¿Y de qué ellos hablaban por el camino? Iban hablando de cuál era el más importante. Iban hablando de los puestos. Iban hablando de esto. Y tú, hermano, ¿de qué tú hablas por el camino? ¿Va hablando de los privilegios, de lo puesto? ¿O va hablando de Jesús? ¿Va hablando del amor? ¿Va hablando del servicio? ¿Va hablando del reino? Hoy Jesús nos hace un llamado también a nosotros y nos cuestiona de qué hablamos por el camino, de qué hablamos en la casa, de qué hablamos en el trabajo, de qué hablamos en los diferentes escenarios. Hay tantas cosas sin sentido que hablamos en los diferentes ambientes, y hay que hablar más de Jesús. Hay que hablar más del reino, hay que hablar más del amor de Dios, hay que hablar más de lo sobrenatural y soltar tantas cosas vanas que hablamos. ¿Qué tú hablas en el camino? ¿De qué hablas en el camino? Y Jesús dijo algo muy importante. Nos invita entonces a la humildad. Dice: el que quiera ser el primero, que sea el último. La iglesia se está no para buscar puestos. Si tú eres el primero, debes ser el primero en servir, en entregarte, en amar. Ejemplo, el Papa es el primero. ¿Pero el primero en qué? En dar testimonio de la fe, en dar testimonio del amor, en dar testimonio del servicio. En definitiva, Jesús nos instruye por el camino para que nuestra vida sea conducida por Él. Revisar de qué hablamos en el camino de nuestra vida, en los diferentes escenarios. Y hay un llamado a no buscar puestos, sino que el puesto que busquemos no sea para sobresalir, sino para servir. Señor, nos encomendamos hoy delante de tu presencia. Te pedimos que nos dé la gracia de servirte a ti y de hablar de ti en el camino de nuestra vida, con lo que decimos, pero sobre todo con lo que hacemos. Y te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que tú le asistas, Señor, en este momento de dificultad de salud. Y que sea tú, Señor, su médico por excelencia, y María, su enfermera. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos.